Bueno, chicos, seguimos con nuestro estudio de Eclesiastés en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo todos estos versículos que también encierran bastantes ideas sobre lo que el autor viene diciendo. Y en este caso vamos a estar leyendo los 22 versículos y voy a después darle una breve explicación. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que en la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, o en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, es muy clara, ¿cierto?, lo que está diciendo el autor. Dice varias cosas y en esta ocasión vamos a seguir viendo justamente el pensamiento del autor. Recuerden que la idea aquí es lo que sucede debajo del sol, ¿cierto? Todos los acontecimientos propios del hombre, como él amanece, cómo él se levanta, qué es lo que hace en el día, o en este caso las actividades humanas del día a día. Y esta es una visión, por supuesto, de Salomón, de no solamente de lo que el hombre hace al levantarse y al acostarse, sino también de lo que el hombre moralmente llega a ser y éticamente también. Ahora, recordar siempre, el autor deja ver en algún sentido también, no solamente lo que hay debajo del sol, él también alude implícitamente también a considerar a Dios. Y en este caso la contraparte del concepto sería lo que está arriba del sol. Ahora, ¿de qué se trata toda esta sección, introduciéndonos ya al texto de esto? Las cosas que están fuera de nuestro control. Y aquí el autor va a mencionar a lo menos dos grandes aspectos, ¿cierto? El nacer y el morir, la vida misma, está fuera de nuestro control, y también en parte las cosas de la vida misma. Miren, notemos algunas cosas aquí en los primeros versículos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si me acompañan por un momento a Primera de Reyes, capítulo 22, aquí quiero comentarles algo que es muy interesante, que tiene que ver también con justamente lo que el autor está diciendo. En el contexto de Primera de Reyes, ¿cierto? Tenemos ahí Primera de Reyes 20, 21, 22, y específicamente el versículo 22. Hay dos reyes que se quieren concertar para recuperar un terreno desde el punto de vista geográfico que han perdido también a manos de otros pueblos. En este caso dice en el versículo 1 del capítulo 22: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros
¿no hemos hecho para nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Se concertan ellos. De hecho, Acab prosigue su conducta, que es pésima. En el capítulo 21, él codicia la viña de Nabot y de hecho va a asesinar a este hombre para robarle a esta parcela, lo que se conocería en el día de hoy como una viña. Y en este contexto, él sigue, ¿cierto?, su mala conducta y desea aliarse con el rey de Judá, Josafat, para recuperar una tierra que ellos habían perdido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como era propio, dentro del comité del gobierno de los reyes tenía no solamente consejeros, sino también profetas, y ellos van a consultar a los profetas. Y si ustedes ponen atención, en el versículo 6 dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. No quiere decir que estos profetas, por supuesto, funcionaban desde el punto de vista escritural, bajo la ética de los profetas, realmente profetas de Dios. Porque en el fondo la mayoría de estos profetas funcionaban simplemente bajo las directrices de los reyes y no decían nada que pudiera, ¿cierto?, ir en contra de los decretos propios de los reyes. En el fondo no eran profetas dignos, no eran profetas, ¿cierto?, honrados. Y de hecho 400 profetas le dicen: no hay ningún problema, puedes ir a la guerra, te va a ir bien. Sin embargo, en el versículo 8 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: mira, hay otro profeta que creo que es necesario preguntar. Y claro, ahí está el profeta de Dios, ¿cierto? Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrecía acá? Dice el versículo 8: mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme aquí a Micaías. ¿Qué pasó? Traen a Micaías y le preguntan: ¿es correcto? ¿Podemos ir a la batalla en contra de los asirios para poder recuperar esta tierra? Y es muy interesante lo que continúa diciendo el pasaje, porque en el versículo 14 en adelante, ¿cierto?, ustedes van a darse cuenta de que al consultar a este profeta, el único que estaba y comunicaba la verdad de Dios, él le dice: mira, no te sube nomás, ¿cierto? Serás prosperado y Jehová te entregará en su mano. El texto no deja ver la ironía del profeta, porque de hecho en el versículo 16 dice: y el rey dijo: ¿hasta cuánto o cuántas veces, ¿cierto?, he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Por qué? Porque el profeta estaba siendo irónico con él. No, si te va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque el profeta Micaías justamente comunicaba la voz de Dios, no la voz políticamente correcta desde el punto de vista del contexto, donde los profetas eran pagados justamente en muchos casos para decir lo que los reyes querían. Sin embargo, Micaías decía la verdad. Sin embargo, aquí también él está siendo un poco irónico. Noten lo que dice en el versículo 17, Micaías: ¿quieres saber la verdad? Y les dice lo siguiente: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvense cada uno a su paz, o a su casa, en paz. ¿Qué pasó? Bueno, Micaías termina, ¿cierto?, encerrado, golpeado también, y los reyes no hacen caso de lo que acaba de hacer Micaías y prosiguen a la guerra. ¿Qué pasó? Estando en la guerra, ¿cierto?, para ir en contra de estos pueblos también que eran paganos sin duda, el versículo 29 dice: subió pues el rey de Israel con Josafat, ahí están los dos reyes de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla. Noten la figura. El rey de Israel, Acab, no quiere ser descubierto y entra de manera disfrazada a la batalla, y justamente va a ser difícil que lo capten los otros soldados, que de hecho tenían la responsabilidad de capturar a los reyes. Fue así. De hecho, en el versículo 31 dice: mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los 4 carros, o de sus carros, diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino tráeme aquí al rey de Israel. Acab estaba en mente. ¿Qué pasó? Dice el versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: miren, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó diciendo: no, yo no soy Acab, soy Josafat. Sin embargo, dice el versículo 33, que al ver los capitanes, ¿cierto?, de los sirios, que no se trataba de Acab, simplemente se apartaron y dejaron a Josafat. Pero noten lo curioso, y a esto quiero llegar, versículo 34.
Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: date vuelta y sácame del campo, pues estoy herido, o me han herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, o sea, fue tremenda la batalla. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la noche murió, o a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que el profeta Micaías había dicho, pero aún más, lo que el profeta Elías había dicho con respecto a este malvado rey Acab, que incluso los perros lamerían su sangre, como dice el versículo 38. Pero, chicos, aquí quiero llegar. Si volvemos a Eclesiastés, el versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. El nacer, el morir, ¿cierto? Son cosas que nada podemos hacer. En el caso de Acab es un tremendo ejemplo para darnos cuenta de que él quiso evitar, ¿cierto?, el destino, digámoslo así, pero fue infructuoso. ¿Por qué? Porque el texto deja ver que un soldado estaba como jugando, tirando flechas para el azar sin ni un mayor sentido, y justo una flecha va a caer, ¿cierto?, en este rey, pero no cae simplemente, digámoslo así, de manera desordenada, podríamos decir, ¿cierto?, sino que cae entre los lugares en donde la armadura no cubría el cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Es casualidad? No, mis queridos, la vida como la muerte siempre están en control de quien la ha dado. Y ese día, por supuesto, este hombre tenía que morir por decreto también de parte de Dios. Elías lo había dicho. Él trató de ocultarlo. Por más que él quiso disfrazarse, ¿cierto?, y escapar de este destino, la muerte llegó ese día. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida y la muerte no están en nuestro control. Por eso este punto nos ayuda un poco a entender toda esta sección de los versículos. Cuando dice el texto: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No plantamos en cualquier época del año. Es necesario también entender que las estaciones son propias, obviamente, del proceso, ¿cierto?, agrícola, digámoslo así, y aún eso tampoco podemos manejarlo. Después dice tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Eso tiene que ver con lo segundo, las cosas de la vida misma. No podemos edificar cuando queramos, sino cuando Dios a veces nos provee el dinero para hacerlo, la salud también para obtener los bienes, ciertos materiales. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempos de alegría, cierto, tiempos de tristeza. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. No está diciendo el autor que esas son las únicas cosas que se hacen debajo del cielo, ¿cierto?, o las actividades de los hombres. Lo que está en mente también tiene que ver con que hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Entonces, quizás, y ahí está lo que ya venimos diciendo desde el principio, uno tiene que tener cuidado con interpretar este libro, ¿cierto?, desde el punto de vista del pesimismo. Habitualmente uno podría caer en ello. ¿Por qué? Porque al parecer todo es negativo. El autor empieza diciendo: miren, todo es vanidad, ¿cierto? Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es intrascendente, todo no tiene sentido. Y pareciera que eso fuera muy pesimista. ¿Quién quisiera escuchar a un predicador pesimista? Pero el autor no está diciendo, y su mensaje no es el pesimismo, sino que lo que está haciendo él es tratar de que las personas que viven debajo del sol puedan mirar por arriba del sol a quien ha dado la vida y quien tiene el control de la vida. Ese es el mensaje detrás de la mayoría de las instrucciones o las narraciones que este autor nos cuenta. Ahora, recuerden como primer punto, ¿qué es lo que vemos en esta primera sección? Por eso después pregunta el autor en el versículo 9.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender las obras que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí lo que está diciendo el autor, ¿cierto? Primero establece, mira, hay cosas que están fuera de nuestro control. El nacer, el morir, muchos aspectos de la vida no están en nuestro control, pero también la vida misma, ¿cierto?, tiene matices de todo tipo. Y, de hecho, vuelvo a repetir una pregunta que se va respondiendo también en el contexto. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? No está malo el trabajar, de hecho, él lo está diciendo después, el problema es el afán a hacerlo. ¿Cuánta gente, chicos, han perdido incluso a sus familias por el afán de los trabajos? Cuando alguien se afana en cualquier cosa, por supuesto, quiebra otro tipo de tiempos o de relaciones. ¿Qué pasa cuando tú pasas en exceso tiempo jugando, por ejemplo? Quiebras relaciones personales de manera interna, de manera familiar, sin duda. No pasas tiempo con quienes deberías pasar. En todo orden de cosas, el afán es algo peligroso. Jesucristo dijo que no debemos afanarnos por el día, por las cosas, por los que vendrán. Producto de ello también, por supuesto, deviene también la ansiedad, la incertidumbre del futuro. Y eso está ligado al afán. Pues una buena pregunta hace aquí el autor. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Bueno, después dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí va introduciendo otro pensamiento el autor y tiene que ver con lo siguiente. Si en primera instancia lo que notamos nosotros son las cosas que están fuera de nuestro control, lo segundo que notamos aquí es la respuesta adecuada a lo anterior. Porque uno puede decir, chuta, si las cosas no están en nuestro control y el hombre de hoy pretende tener todo bajo su control, los gobiernos, desde las personas civiles, desde el punto de vista común, ¿cierto?, el laico en la iglesia en general, aún las autoridades que uno podría pensar eclesiástica a todo nivel, en todas las religiones, los políticos en general, los gobernadores pretenden tener todo bajo control. Pero no es así. La Biblia nos ayuda a entender que hay muchas cosas que no están en nuestro control. Sin duda que hay cuestiones que sí, nosotros somos responsables, la manera en que respondemos a los mandamientos del Señor, nuestra obediencia es nuestra propia responsabilidad, está en nuestro control. El cómo respondemos a nuestros padres, a los gritos o en obediencia, eso está en nuestro o bajo nuestro control. Nuestra lengua tiene que estar bajo ese control. Sin embargo, el autor está apuntando a otro tipo de cosas que aún superan la realidad, ¿cierto?, de lo que es común, lo que es casero, podríamos decir. Y tomando en cuenta eso, podríamos perdernos de vista y alguien podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene entonces vivir si no tenemos nada bajo nuestro control? Pensando desde el punto de vista existencial, en este caso de la vida misma. Sin embargo, el segundo punto de aquí nos ayuda a entender lo siguiente. El autor no nos lleva al pesimismo, sino a considerar una respuesta adecuada a la idea clara de que hay muchas cosas que no están en nuestro control. ¿Y cómo parte el autor diciendo qué es lo que establece aquí? Y esto me llama la atención. Primero, ¿cómo podemos responder o cómo podemos tener una respuesta adecuada a lo anterior partiendo por una cosmovisión teológica de la vida? La palabra teológica tiene que ver con el estudio de Dios. Ustedes, ¿cierto?, como nosotros, predicamos aquí claramente la palabra de Dios. Sin embargo, podemos olvidarnos y pensar de que lo que está afuera, lo que tú haces afuera, no tiene nada que ver con algo que sea teológico, porque lo cristiano, lo evangélico se vive en el templo, y eso es un grave error. Desde que nacemos como creyentes, ¿cierto?, a la nueva vida que Dios da, todo tiene, ¿cierto?, un aspecto espiritual. Los creyentes no se transforman en la semana para seguir actuando como incrédulos que se disfrazan el fin de semana como creyentes. Cada creyente tiene ya una cosmovisión de la vida que debe ser bibliocéntrica, centrada en la palabra del Señor, y teocéntrica, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y por eso es que es muy interesante, porque mencionamos esto. ¿Cuál es la respuesta adecuada a las cosas que no podemos controlar? Bueno, teniendo una cosmovisión no atea,
El ateo no tiene sentido o no tiene ni una base o principio de poder vivir esta vida. ¿Para qué? ¿A quién va a responder? La teoría de la evolución también no tiene ningún otro sentido. No hay un propósito, ¿cierto?, post-mortem hacia dónde va. O también desde dónde viene, si supuestamente viene de la evolución, ¿cierto?, de las especies o la evolución de los monos. Bueno, ¿qué sentido tienen las relaciones? ¿Cuál es el sostén moral? ¿Dónde queda lo moral? ¿Dónde queda el bien y el mal si todo es algo evolutivo? Sin embargo, desde el punto de vista bíblico notamos y vemos en la palabra del Señor que tenemos que responder tarde o temprano a un Creador que es Dios, que se ha revelado. Ahora, ¿cómo podemos responder entonces a esto? Primero, tener una cosmovisión teológica de la vida. Y esto se ve claramente en el texto. Por ejemplo, noten en el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres. O sea, Salomón sabe que el trabajo puede llevar a alguien al afán, pero Dios lo ha dado. Noten el versículo 11. Todo lo hizo hermoso. ¿Quién? Dios lo ha hecho hermoso. Ahí está claramente mencionando a Dios. Después dice el texto, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Tiene una cosmovisión clara de que si tenemos proyección como hombres, ¿cierto?, se debe a que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, y eso tiene que ver también con el alma. El cuerpo va a terminar en el cementerio, pero el alma no se extermina, sigue porque Dios ha puesto eternidad, usando las palabras de Salomón, ¿cierto? Y después sigue diciendo en el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacerle bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Otra vez, Él tiene una cosmovisión teológica. Claramente vuelvo a mencionar a Dios. Noten el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Otra vez Salomón asume que detrás de todo está Dios. Después dice, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Se dan cuenta? Si Él comenta todo lo que hay debajo de este sol, pero tiene en mente lo que está arriba del sol, que es en este caso a Dios. Después nuevamente menciona a Dios en el versículo 17, cuando dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios. Eso es una visión teológica justamente de las vidas y de las cosas que suceden debajo del cielo. 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Todo lo que está diciendo el autor considera a Dios en su cosmovisión. Ustedes tienen que entender de que Eclesiastés es un libro escrito en un contexto muy diferente al primer siglo, en donde el apóstol Pablo, el apóstol Juan describen ya desde el punto de vista mucho más sofisticado, desde el punto de vista de la revelación, de la doctrina. Hay un desarrollo mucho más sistemático, más profundo acerca de la teología. Pero en el contexto, ¿cierto?, que se escribe este libro, hay muchas cosas que se escapan de lo que este autor podría conocer. No conocía muchas cosas de la revelación misma, la revelación progresiva. Dios se había revelado a muchos profetas que fueron escribiendo también después y que fueron considerados estos escritos como canónicos y lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Recuerden que Salomón escribe aproximadamente en el 930 aproximadamente antes de Cristo, en una época en donde sin duda quizás hay vaivenes en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo responder? Y ese es el tema, ¿cierto?, al aspecto número 1, las cosas que están fuera de nuestro control. Bueno, la respuesta adecuada parte por una cosmovisión teológica de la vida. Y ahí están todos los versículos en donde el autor considera a Dios. ¿Y qué es lo que podemos nosotros observar como primera respuesta? Primero, ¿cierto?, la primera enseñanza. Lo que Salomón nos ayuda aquí y nos insta y nos sugiere claramente el texto es a tener un enfoque correcto de lo intrascendente. ¿Cómo podemos responder entonces a lo primero? Y esto es el primer punto, teniendo una cosmovisión teológica, o sea, considerar a Dios más que a cualquier otra persona. Por supuesto, esto no quiere decir que vivamos en una especie de autonomía, ¿cierto?, radical. No, debemos someternos a lo que Dios mismo establece, por supuesto, a nuestros padres, ustedes a sus padres, todos en cierto sentido, a las autoridades que nos rodean, pero principalmente nuestra prioridad, ¿cierto?, es a Dios.
¿Cómo debemos considerar entonces? Partir por una comisión teológica de la vida y lo primero, tener un enfoque correcto de lo intrascendente. Noten lo que dice el 9 y 10. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren, este punto está ligado con el segundo, tener un enfoque correcto de lo trascendente. El 11 y el 22 nos ayudan un poco a entender. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el 12 o el 22, noten aquí. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Miren, déjenme explicar esto. Estos dos puntos. Recuerden, ¿cuál es la idea? El autor nos dice, miren, hay cosas que ustedes no pueden controlar, hay otras que claramente sí. ¿Cómo podemos responder a eso? Bueno, teniendo una respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada no puede empezar por el hombre, tiene que empezar por Dios, por lo que Dios ha revelado. ¿Y qué nos ayuda, cierto, este pasaje, esta porción de la palabra a dar una respuesta adecuada? Primero, teniendo un enfoque correcto de lo intrascendente y teniendo un enfoque correcto de lo trascendente. Si el tema de Eclesiastés es que todo es vanidad, entonces ustedes y yo tenemos que tener, ¿cierto?, un concepto correcto de lo que no nos sirve, de lo que no nos va a traer beneficios en nuestra vida. Y eso es lo intrascendente. El versículo 9, el problema no es el trabajo, es el afán. ¿Qué sacamos con afanarnos en cosas que no nos van a traer beneficios, cierto, a largo plazo? No sacamos nada. Dice el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa eso? Esto es la contraparte también a lo intrascendente. De hecho, hay otras cosas que son intrascendentes en la vida, como gastar tiempo en cosas que no te van a traer beneficio. Seguramente has escuchado más de alguna vez que debes equilibrar tus tiempos. No puede ser posible que pases tanto tiempo muchas veces gastando en juegos o chateando o viendo películas, ¿cierto? Hasta que ya no puedes más. Eso es algo intrascendente, no te va a traer ningún beneficio en la vida. No quiere decir que tengamos tiempo para poder entretenernos o divertirnos un poco, ¿cierto? Para un poco escapar. Eso no tiene nada de malo. Pero pasar tiempos descontrolados es algo intrascendente. ¿Qué es lo trascendente? Dice que Dios ha puesto en el corazón de los hombres cierta eternidad. Bueno, hay cosas de las que menciona desde el versículo 1 en adelante que deberíamos buscar y que son una ayuda y son positivas. Por ejemplo, cuando dice el versículo, noten 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Bueno, amar es parte de la lista de las cosas que sí tienen trascendencia. Amar, abrazar, edificar, reír más que reclamar o llorar, ¿cierto? Son cosas positivas y que deberíamos, ¿cierto?, practicar porque son propias de lo que es trascendente. Abrazar a tus padres, decirles que les quieres, viceversa, nosotros los padres decirle a nuestros hijos que los amamos, que los queremos, ustedes también. Eso es trascendente, trasciende. De hecho, Pablo, dentro de lo que dice en la primera epístola a los tesalonicenses, dice algo muy interesante con respecto a 3 aspectos que son presentes y son necesarios mantener, ¿cierto?, en el ejercicio propio de lo que es la vida comunitaria en la iglesia. Déjenme leerles solamente por un momento, y de hecho, y esto es muy importante, o también es un principio que nos ayuda a entender. Dice en 1 Tesalonicenses lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí está el primer concepto, la fe es trascendente. También dice del trabajo de vuestro amor, otra cosa que es trascendente, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Chicos, una vida desde el punto de vista cristiano tiene trascendencia porque sobrepasa esta vida, sobrepasa lo que es intrascendente. La fe es necesaria porque apunta no solamente a creer en algo que no vemos, sino en una realidad que un día se va a manifestar, la presencia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo menciona la esperanza, porque es un aspecto en el que la vida cristiana se basa.
confiamos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí notamos entonces, ¿cómo podemos responder frente a este tipo de cosas? Bueno, teniendo un equilibrio saludable de lo que es intrascendente y lo trascendente. Tú tienes que evaluar cada cosa que haces y decir, ¿esto me sirve? ¿Esto es trascendente para mi vida? Ya sea para mi vida, cierto, común, normal, pero también para mi vida espiritual. ¿Me ayuda en algo? ¿Fomenta en algo mi crecimiento? ¿O es totalmente intrascendente? Chicos, en el día de hoy, hay una cultura de lo intrascendente, hay una cultura de la estupidez, diríamos, ¿cierto? Hay un autor, ¿cierto?, que es muy interesante, que se llama, ¿cierto?, Agustín Laje, que escribió hace un tiempo un libro llamado La generación de idiotas. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que ese concepto de idiota puede ser visto como un adjetivo peyorativo, en el uso original que él quiere darle es un adjetivo que califica al grupo de personas, ¿cierto?, que se excluye de la vida pública e ignora lo que sucede en sus propios guetos para poder, ¿cierto?, vivir a lo mejor enclaustrados en ellos mismos y no hacer nada positivo en pro, ¿cierto?, en este caso de la comunidad. Por supuesto, no podemos hacer y no vamos a hacer un llamado, ¿cierto?, aquí a inmiscuirnos en lo social, pero la idea, ¿cierto?, que él menciona tiene mucho que ver también con lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que es intrascendente. Tú puedes pasar toda la tarde en tu pieza y olvidarte de lo que está pasando alrededor en el mundo. Pueden incluso robar en tu casa y tú no te enteraste muchas veces porque no estás pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Cuidado, chicos, en eso. Cuiden su tiempo, cuiden cuántas horas pasan en aspectos, en hechos, ¿cierto?, en situaciones, en acciones, en actividades que no tienen mayor trascendencia. Lo venimos diciendo siempre, el pastor lo dice siempre y no se cansará de decirlo porque es algo necesario. Ahora, tercero, tener una actitud gozosa de la providencia divina. Noten el 12 y el 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. La respuesta a lo anterior no es pesimismo, es alegría. Señor, gracias porque a pesar de que este mundo cada vez va peor, no hay una solución para este mundo fuera de ti. Bueno, también puedo alegrarme en las cosas buenas que tú haces. Y eso tiene que ver con la providencia divina, tener una actitud gozosa de la providencia divina. No podemos ser personas amargadas, chicos. Debemos ser personas alegres, contentas. ¿Por qué? Porque tenemos una cosmovisión teológica. Dios está detrás de todo y finalmente Él va a traer las cosas buenas para nosotros como creyentes y también para este mundo decadente. Por eso nuestra perspectiva debe ser, gracias Señor por lo que Dios, por lo que me das ahora. Y eso tiene que ver justamente con la providencia divina. Por eso dice el texto, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien. ¿Cierto? Una perspectiva correcta de la vida no me ayuda a encerrarme en mí mismo, sino a hacer el bien a otros, a amar a otros. ¿Por qué? Porque eso es una forma y una buena actitud, ¿cierto?, para poder responder a Dios por su providencia divina. Cuarto, tener una actitud de temor delante de la soberanía de Dios. Noten el versículo 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace, lo hace perpetuo, ¿cierto? O Dios hace será perpetuo. Sobre todo o sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Frente a todo lo que estamos viendo, también debe añadirse tener una actitud de temor frente a la soberanía de Dios. Chicos, Dios es el que da el inicio de la vida física como de la vida espiritual. Él genera el cambio rotundo en los corazones que antes no conocían a Dios y después son transformados. Él también da el término de la vida, por supuesto, pero también hay algo más. Cuando Él determina algo, no hay nadie que pueda desviarlo. Y noten la razón por la cual Salomón recuerda a sus contemporáneos y también a nosotros. Dice aquí lo siguiente, sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá de lo que Dios determina. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Chicos, si hay un temor que nosotros debemos de tener, principalmente es a Dios. Debemos de temer a Dios y no solamente temer por miedo al castigo, sino miedo reverente. Porque no podemos y no existimos sin la providencia y la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? El mundo ignora a Dios. Y es un desastre lo que vemos, ¿cierto?, a nivel, ¿cierto?, político, a nivel cultural. Bueno, ellos van a tener que dar cuenta a Dios un día.
Nosotros, por la gracia de Dios, solamente por la gracia, no porque seamos mejores, hemos podido darnos cuenta de lo terrible que es ignorar a Dios. Y Dios en su gracia nos ha dado esta capacidad de poder ver que un día tenemos que enfrentarnos a un Dios. Nosotros, gracias al Señor, por supuesto a un Dios amoroso, nos enfrentaremos a nuestro Padre por nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tú entiendas que tú necesitas una relación personal con el Señor Jesucristo. Esto es totalmente independiente, así su familia viene a la iglesia. Eso es totalmente independiente. Tú tienes que tomar una determinación de a quién vas a obedecer desde el punto de vista, ¿cierto?, de la vida, desde el punto de vista espiritual. Ahora, continúo diciendo, ¿cierto?, tener una actitud de temor ante la soberanía de Dios, y esto es muy claro aquí. Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. Hay dos equilibrios aquí que son importantes. Dios determina las cosas, pero también puede cambiar las cosas. Dios es el que define las cosas, pero también Él podría, ¿cierto?, por antonomasia también cambiarlas. Sin embargo, Dios por esencia no cambia, no es como los hombres. Él es constante. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque su carácter es así. Él es Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos reaccionar? Bueno, por eso el texto dice aquí, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Por eso aquí dice tener una actitud de temor ante la soberanía de Dios. Quinto, avanzamos, tener un enfoque correcto en la justicia divina. Noten el 16 y 17, esto es muy interesante. Parte de lo que ocurre aquí debajo de la tierra es la injusticia. Y noten, eso es lo que va a decir. Vi más debajo del sol el lugar de juicio, impiedad, y el lugar de la justicia, iniquidad. Si tú prendes la televisión, hoy mismo, en nuestros días, ¿cierto?, estamos siendo testigos de una corrupción, pero tremenda a nivel gubernamental. Personas que, ¿cierto?, se postularon moralmente superiores, están dejando ver, ¿cierto?, que son las personas más corruptas que pueden haber habido en las instituciones, que supuestamente deberían dar un ejemplo. Pero eso es una cuestión que siempre ha ocurrido, que no hemos sabido es otra cosa. Ahora, en vista de que hay más medios de comunicación, ¿cierto?, hay más redes sociales en donde las noticias corren y vuelan, somos testigos de una corrupción y una inmoralidad, pero tremenda. Y eso es lo que dice el autor, no dice nada nuevo, la humanidad sigue empeorada. Dice, vi más debajo del sol, el lugar de juicio, allí impiedad, y el lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, diríamos, debajo de la tierra. Si el autor empieza diciendo todo tiene su tiempo, ¿cierto?, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, así también hay un tiempo para juicio y nadie va a poder escaparse de ello. Es una advertencia para todos los hombres, pero para nosotros también, para no olvidar este aspecto, ¿cierto?, de que debemos de tener, y es necesario, un enfoque correcto de la justicia divina. Y en ese enfoque, los justos, ¿cierto?, como los impíos en el lenguaje del Antiguo Testamento, van a ser considerados como tales por Dios, quien no podemos engañar, nadie puede engañar a Dios. El injusto va a tener que pagar finalmente ante un Dios justo. Ahora, ¿qué nos hace justos a nosotros, chicos? No son las cosas que hacemos, sino es una justicia que se nos presta. Y esa es la justicia de Cristo. Por eso es importante que tú entiendas el Evangelio y entiendas tu necesidad principal, que no es sacarte el puntaje nacional en la prueba o, no sé, lograr estudiar la carrera de tus sueños. Eso es totalmente intrascendente cuando pones en la balanza lo que es la eternidad. Tu responsabilidad y tu necesidad primaria es conocer a Cristo, es poder correr a Cristo, es poder pedirle al Señor que te salve y que te llene de su gracia. Creer en Cristo es creer en su persona y creer también en su justicia que nos hace salvos frente a un Dios que va a pasar la cuenta a los injustos. Nosotros somos injustos y necesitamos una justicia. Solo Cristo te la puede dar. Solo Cristo nos viste de su propia justicia para que Él tome nuestro pecado desastroso, horrible, que llevó en muchos casos, ¿cierto?, a la cruz. Ahora, ¿cómo podemos responder, ¿cierto?, a la idea de que hay cosas que están fuera de nuestro control? Bueno, teniendo una respuesta adecuada a lo anterior, partiendo por una cosmovisión teológica de la vida y
En base a eso, ¿cierto? Tener un enfoque correcto de lo intrascendente y lo trascendente, tener una actitud gozosa de la providencia divina. Tú debes ser un chico alegre, principalmente porque no estás, ¿cierto?, bajo la incertidumbre. Dios es el que provee todo, nos provee el respirar, nos provee una linda familia, nos provee todo lo que necesitamos, ¿cierto? Tener una actitud de temor ante la soberanía de Dios. No podemos engañar a Dios. Él es el soberano, no los hombres. Tener un enfoque correcto, la justicia divina, Él va a tomar la justicia por sus manos en algún momento, y todos aquellos corruptos, ¿cierto?, inmorales, incrédulos, van a tener que responder ante un Dios correcto, ante un Dios justo, a un Dios que va a aplicar la justicia, ¿cierto?, desde el punto de vista divino, de manera justa, como nunca hemos visto en este mundo. Pero también, y esto es como último punto, debemos tener un enfoque correcto de la perspectiva divina. ¿Cómo podemos pensar más como Dios? Conociendo más a Dios. ¿Y cómo eso? Bueno, conociendo su palabra. Dice el versículo 18, dije en mi corazón, es así, por lo anterior, porque hay un desastre de injusticia, ¿cierto? El autor dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que les sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, y todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Ahora, el autor hace preguntas desde el punto de vista de su contexto. Cuando dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Son preguntas que se hace en un contexto en donde Salomón, ¿cierto?, mira la realidad. Y bueno, se tiene que atener a la realidad y la revelación que ha recibido. Pero sabemos por medio de la revelación progresiva ya en el Nuevo Testamento que claramente los creyentes, cuando mueren, ¿dónde van? Van a la presencia del Señor. Los creyentes van a la presencia del Señor. Los incrédulos, por supuesto, van a un lugar terrible que se llama Hades. El alma, por supuesto, estamos hablando de esos aspectos espirituales. Sin embargo, el autor hace estas preguntas propias de su contexto y dice, bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿A dónde irá el espíritu? Pero el punto en esta parte es teniendo un enfoque correcto de la perspectiva divina. El 18 en adelante nos habla un poquito justamente de lo que dice Salomón sobre el hombre. Lo compara a las bestias. En dos aspectos esta comparación puede ser tomada. Primero, en que todos terminan en el mismo lugar, van a terminar debajo de la tierra. Y si la parte material nuestra va a terminar ahí, se va a deshacer, no hay ni una diferencia. Hermanos, qué tremendo es, y chicos, aprovecho de decirles esto, cuando hay tanto orgullo a veces. Qué terrible. No entender cuál es nuestro fin, qué es lo que valemos desde el punto de vista material, nada. Sin duda que somos creados a la imagen de Dios y ahí está nuestra valía. Y más aún, si somos creyentes y somos hijos del Señor, si hemos conocido al Señor Jesucristo, nuestro valor es superior. Pero desde el punto de vista de la realidad de la vida misma, el autor aterriza al hombre de decirle, tú no eres diferente a los animales, vas a terminar en el cementerio. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Por qué te exaltas tanto? Eso podría ser una excelente aplicación. Porque noten, dice acá, dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que les sucede a las bestias un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es intrascendente. Otro aspecto en el que puede haber una comparación: el hombre es semejante a las bestias por la maldad que hay en el hombre. Ahora, finalmente, ¿cierto? Déjenme terminar con algunas aplicaciones antes de explicar también el 22, que dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esta es una mirada de reflexión que apunta a cómo pudiera yo adelantarme a la vida y mostrarles a mis hijos el futuro, para que se den cuenta de que el malgastar el tiempo es totalmente triste. Es una forma también de poder aplicarlo. ¿Cómo hacerte ver el futuro? Para que veas lo que va a pasar si tomas A, B, C, determinaciones, decisiones en tu vida. Ahora, algunas aplicaciones. Primero, si todo tiene su tiempo, bueno, no te adelantes. Ustedes están en una época en donde están pasando ciertos procesos. Cuidado,
con adelantarse, por ejemplo, a tener relaciones con otras personas, ¿cierto? Un pololeo, un noviazgo. Ustedes no están a tiempo para eso, no lo necesitan, no es el tiempo. Si quieren divertirse, bueno, pueden hacerlo, pero el desastre que eso va a traer en sus vidas por partir por una premisa totalmente egocéntrica, bueno, es desastrosa, el fin es desastroso. ¿Cuál debería ser el propósito de ustedes, el enfoque? Buscar una persona que ame al Señor. Eso para mí es lo fundamental antes de buscar otras cosas. Sin embargo, todo tiene su tiempo. No te adelantes. Segundo, no pierdas tanto tiempo en trivialidades. Ustedes están en una etapa en donde claramente todos la hemos vivido. Si algo pudiéramos decir, lo que somos más grandes, y en mi caso es cuánto tiempo perdí. ¿Cuánto tiempo perdí? Muchas veces en tonteras que no me sirvieron en nada. No hagas lo mismo. Ocupa tu tiempo, diviértete sin duda, pero sé equilibrado. Tercero, considera lo eterno. ¿Qué es lo eterno? La salvación, la persona de Cristo. Tú tienes que considerar el Evangelio. Tú necesitas ser salvo, necesitas creer en el Cristo, porque no hay otra forma de poder ser trascendente en esta vida. Solamente por medio de Cristo. Jesucristo, recuerden, dijo: yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es urgente que tú tengas una relación con el Señor. No con la iglesia, aunque claramente esto es parte, no con los amigos de la iglesia, no con las familias, el pastor, con cualquier actividad de la iglesia. Eso es muy bueno, pero principalmente tú debes tener una relación con el Señor Jesucristo. Ahora, cuarto, alégrate en lo que Dios te da. Familia, amigos. Son dones de Dios, son dones de la gracia de Dios. Aprovecha de hacer cosas que sí pueden estar en tu control, como amar, como abrazar. Aquí se mencionan otros aspectos y podríamos mencionar otras, ¿cierto? Quinto, teme a Dios antes de cualquier persona. Eso es lo que está aquí claramente mostrando el autor. Teme a Dios antes de que a cualquier persona. Si temes a Dios, vas a amar a tus padres, vas a respetar a tus padres, a las autoridades. Pero ten cuidado, debes de temer mucho más a Dios que a cualquier persona. Y finalmente, no tomes a la ligera, ¿cierto?, el carácter de Dios. El versículo 18 dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. La perspectiva de Dios de las cosas es algo clave que tú y yo debemos aprender. Eso nos ayuda justamente a tener una cosmovisión teológica de la vida, no antropocéntrica ni humanista. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te ruego que nos ayudes a todos, especialmente los chicos también, en este tiempo de su vida, a poder considerar lo trascendente. Lo trascendente es una vía que considera tu palabra. Es sabio considerarla, es insensato no considerar tus palabras. Padre, dale sabiduría a los chicos, sálvalos, Señor, por favor. Ora en sus corazones. Gracias por tu palabra. Amén.